Buenos días, bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast de Ayudando al Alcohólico. En esta ocasión vamos a intentar seguir con los temas y los pasos que ya habíamos estado tocando en capítulos anteriores, pero antes de todo me presento, yo soy Víctor y yo soy un alcohólico, solamente que hoy no he tomado esa cerveza y así he llevado varias 24 horas sin probar la primera cerveza y por lo tanto pues no ha habido la necesidad de terminar en borrachera, no ha habido la necesidad de comenzar nuevos problemas relacionados a causa del alcohol. Y trato, ¿no? Trato todos los días de intentar llevar una vida más tranquila. Y para ello son exactamente lo que a mí se me ha enseñado o lo que yo he comenzado a ver, a aprender de otras personas que antes de mí ya lo estaban haciendo, ¿no? Entonces, el propósito de este podcast es precisamente para eso, para ayudar a otras personas a que encuentren como una guía o un camino cuando ya existe o cuando ya ha nacido la idea de dejar de beber por consecuencia de algunos problemas, ¿no? Que ya han surgido a causa de este mal. Y muchas veces existe la intención de dejar de beber genuinamente, pero muchas veces es complicado encontrar la salida. Entonces el propósito de este podcast es más o menos para dar una pequeña guía y espero que con esta poca información ya ustedes empiecen a buscar más información, empiecen a encontrar su propio camino a través de personas que estén cerca de ustedes, grupos que estén cerca de ustedes y así poco a poco encontrar la sobriedad por solamente 24 días, 24 horas, perdón, y el día siguiente, cuando amanece, pedir a un poder superior otras 24 horas. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con el siguiente capítulo, ¿no? Bueno, más bien sería el siguiente paso, porque he estado tratando de abarcar los 12 pasos y en el capítulo anterior nos quedamos en el paso número 2, pero en esta ocasión vamos a pasar al siguiente paso que sería el paso número 3. Estos es el conjunto de 12 pasos que fue tomado del libro de 12 y 12, 12 pasos, 12 tradiciones de la organización de AA. Y pues el que quiera más información, ahí puede llegar a grupos o buscar información directamente. Pero siempre he sugerido que uno se apegue a un grupo porque siempre va a haber muchas maneras de pensar, muchas maneras de compartir y puede que en un grupo encuentres una persona que haya padecido lo que tú crees que estás padeciendo y te pueda dejar, pueda guiarte mejor en persona. Ok. Dicho esto, vamos a comenzar. Y el capítulo 3 es paso 3. Decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Fíjate este tercer paso en el capítulo anterior yo había dicho que no es como una lista de ir al súper y que va uno tachando lo que ya agarró, lo que no ha agarrado, sino más bien es algo más difícil de lo que se lee, porque no es como que un día te despiertes y ya estás creyendo, ¿no? O sea, no es así de sencillo. Más sin embargo, si alguna vez en tu vida o has escuchado a otras personas escuchar hablar de, de la fe, de Dios, puede ser que siempre hayas tenido dudas acerca de estas cosas, siempre hayas tenido tus propias preguntas acerca de cómo funciona Dios, pues en este paso 3 por esa misma forma, se escoge este juego de palabras, que es como nosotros lo concebimos, porque muchas veces nos encontramos afuera y hay tantas maneras de ver a Dios, el concepto de Dios, que muchos dicen que es la religión, otros hablan
de otras religiones como las que existen del otro lado del mundo, muchos tipos de religiones, y a causa de las religiones, muchas se han librado a lo largo de la vida del ser humano, a lo largo de la historia, se han librado muchas guerras en nombre de Dios. Entonces, ¿cómo pudiera un ser humano, cómo pudiera un alcohólico llegar a creer en un Dios todo amor cuando en realidad allá afuera vemos la cantidad inmensa de problemas? Pareciera que el concepto de Dios o pareciera que Dios mismo trae más destrucción, trae más guerra que la misma paz. Y esto es así, o sea, así ha sido a lo largo de toda la historia. Y cuando uno trata de hablar de Dios en una sociedad, y más ahora, ¿no? Que hoy tenemos acceso a mucha educación, tenemos acceso a mucha información y demasiada literatura, demasiada experimentos científicos y cosas así. Vemos las noticias y vemos guerra, problemas, redes de tráfico de personas y todo eso. Llegamos a perder más la fe. Entonces, cuando intentamos hablar de un Dios allá afuera y empezamos a hablar que un Dios todo amor, lo primero que se nos viene a la mente, al menos a mí, con una mente rebelde, con una mente que no se deja guiar, que una mente que se revela ante todos los conceptos de paz y amor, lo primero que uno hace es decir, ¿y por qué si Dios existe, por qué permite tanta maldad en el mundo? Eso es una de las cosas que siempre es una de las cosas que siempre se ha escuchado allá afuera. Y cuando comienzas, cuando comienza porque cuando uno empieza a ir a estos grupos, o uno empieza a buscar esa fe, una de las cosas que a mí más me hizo contradictorio era el hecho de que muchas personas dicen que Dios me ha salvado, Dios me ha dado, Dios me ha rescatado cuando se lo pedí, Dios me rescató y entonces uno piensa, o sea, ¿por qué si te quería tanto, por qué no te rescató antes? O sea, es lo que, ¿por qué si Dios es puro amor, por qué nomás te rescató a ti? ¿Por qué no rescata a todas esas personas que aún sufren? Y dice, porque no se lo han pedido. Y cuando se lo piden, no es tan fácil como que un día se lo pides y lo dejas de hacer, sino que va más allá que el hecho de que Dios nos llegue a rescatar. Y por eso este paso 3 nos da la oportunidad de que dice que un Dios como nosotros lo concebimos. Entonces, es aquí donde vamos a comenzar el capítulo, con este capítulo 3, con este paso número 3 de un Dios como nosotros lo concebimos. Dice, qué significa decidimos? Dice, este es el primer paso que habla de una acción consciente. No se trata solo de entender, sino de decidir. La decisión implica compromiso, no perfección. Decidir es cambiar la forma en que veníamos actuando. Decidir es cambiar la forma en que veníamos actuando. Una acción consciente. Son palabras claves porque mira, una acción consciente muchas veces, si te detienes a pensar un poco en cómo hemos venido actuando, cómo actúa un alcohólico por lo general siempre actúa de manera muy impulsiva, de manera muy inconsciente. Muchas veces, mira, yo recuerdo muchas veces, creo que esto ya lo he platicado anteriormente, pero muchas veces yo recuerdo haberme levantado con una gran cruda, con una cruda terrible, con una cruda moral, con sintiéndome enfermo y tratando de recordar con esas lagunas mentales que uno no sabe qué pasó. Me levantaba y era tanta la cruda moral y de física y espiritual o como ustedes le quieran poner, que yo prometía y juraba que no quería volver a beber. Y
Y entonces, cuando recordaba este juramento, ya estaba yo en realidad con una o con dos cervezas encima. Entonces, inconscientemente mi ser ya estaba bebiendo otra vez alcohol. Inconscientemente, o sea, eh, uno pone poco o nada de, ¿cómo se dice? Como de resistencia al juramento. O sea, uno mismo trata de olvidar ese juramento para no tener que lidiar con el pensamiento. Pero entonces aquí, una vez, es aquí donde necesitamos ayuda de otros seres humanos, de otros compañeros como nosotros, de que todo el tiempo estemos siendo conscientemente del por qué estamos buscando ayuda. Y por eso simplemente se piden 24 horas de ayuda. Porque si pides porque si pides un año de sobriedad, puede que en el tercer mes ese pensamiento poco a poco se haya diluido entre tus otros pensamientos, entre tus otros problemas, entre tus otros deseos personales y ese deseo o esa petición de ayuda, esa petición de 24 horas de sobriedad se vaya diluyendo hasta que se haya olvidado en tu mente y al cuarto mes vuelvas a beber. ¿Sí me explico? Entonces por eso el programa solamente pide 24 horas de sobriedad. ¿A quién se las pide? A un Dios como nosotros lo concebimos. Un Dios que tú creas que no te va a fallar. Y aquí es donde tú puedes escoger la manera de que tú quieras ver a Dios. Un Dios, yo recuerdo, no, yo crecí en el catolicismo. Hoy no practico la religión católica, pero me gustan mucho de sus conceptos que aprendí. Y hoy cuando yo hablo de un poder superior, yo hablo desde mi persona. Recuerdo cuando en el credo de la iglesia decían, creo en un Dios todopoderoso, Padre del cielo, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Esa parte se me quedó y así yo sigo creyendo a Dios, pero es más un concepto, ¿no? Que yo tengo para mí. Entonces un Dios que no me falla y cada error que yo cometo, soy consciente de que el error siempre es mío. El error siempre fue mío, no de Dios. El error, si algo me salió mal, si, si las cosas no fueron como yo quise, es producto de que dicen Dios, esos son los, o sea, que se haga su voluntad y no la mía. Entonces, cada vez que cometo algo mal, siempre sé que el error es mío. Y cuando las cosas no salen como yo quisiera, es la voluntad de Dios. Entonces, así he llevado mi sobriedad y así he sido consciente junto con mis otros compañeros, así he tratado de ser consciente, ir a las reuniones y seguir siendo consciente de las 24 horas de sobriedad que pedí. Entonces, vamos a, vamos a seguir avanzando en esta parte donde dice voluntad y vida. Dice, dice, decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios. Nuestra voluntad, la manera en que pensamos, reaccionamos y tomamos decisiones. Vida, nuestras acciones, relaciones, tiempos y prioridades. Esto no significa perder el control, sino de dejar de usar un control que no funcionaba, soltar la obsesión de hacerlo todo a nuestra manera. Nuestra, decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios. En esta parte, se podría decir para las personas que les gusta leer literatura, de esta parte habla mucho del estoicismo, ¿no? O sea que las cosas no podemos nosotros controlarlas. Yo no puedo controlar a otras personas, yo no puedo controlar muchas cosas, el clima, la política, la lluvia, mi trabajo, lo que piensan mis jefes, mis patrones, mi esposa, mis hijos.
todo eso no lo puedo controlar yo. Entonces, qué puede uno hacer? Porque el alcohólico como yo tiende mucho a perder la razón en segundos. Entonces, ah, un alcohólico como yo está siempre al, al, al acecho de con el tiempo, claro, se va a hacer un poco, pero quiero decir al principio, con el tiempo, al principio, uno siempre dicen que un alcohólico bebe por todo y por nada. Mm, Si te corren del trabajo, bebes. Si te dan un nuevo trabajo, bebes. Si, si tienes una novia y estás contento, bebes. Y si te deja tu novia, bebes. O sea, por todo y por nada. Entonces, muchas veces estamos muy tristes y tienden a beber. O muchas veces están muy eufóricos, contentos y tienden a beber. Entonces, aquí simplemente tenemos que dejar de preocuparnos por todo, por el dinero, por si mañana, por si hoy, por si debemos de, y sabes, y empezar a confiar un poco en Dios. Por eso las personas muchas veces dicen, si Dios quiere, o sea, si mañana nos vemos, si Dios quiere, que se haga lo que Dios quiere. Y así el ser humano siempre ha intentado vivir, aceptando que no podemos nosotros controlar allá afuera. Entonces permitir, vamos a permitir que Dios nos cuide o que todas las cosas que suceden, que no son como nosotros queremos, vamos a aceptar que esa es la voluntad de Dios. Y lo único que yo puedo cambiar es a mí mismo, mi forma de pensar, mi forma de actuar ante las cosas que suceden. Y así es como vamos a intentar sobrellevar estas 24 horas. Si el trabajo baja y nos corre del trabajo, esa fue la voluntad de Dios. Y si llueve y no trabajamos, fue la voluntad de Dios. O sea, muchas cosas no podemos controlarlas. Y por eso entregamos nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios. Eso es más o menos lo que para empezar uno pudiera practicar. Claro que conforme vaya pasando el tiempo, y como vuelvo a decir, hay mucha literatura allá afuera de lo que... Mira, esto para mí se me hace sumamente interesante, cómo el ser humano a lo largo de la historia siempre ha tratado de responder este tipo de preguntas. Y yo te invito a ti que si tú estás queriendo dejar de beber, estás queriendo dejar de beber y lo estás intentando y apenas vas por tus 24 horas, yo te invito a ti, mira, cuando dejes de beber y tengas o sea, hoy bebes porque tienes muchos problemas, tienes muchas preguntas, muchas cosas no son como tú quisieras, te crees diferente, crees que eres especial. Mira, cuando dejes de beber, lejos de sentirte igual a todo el resto, vas a ver que te vas a sentir más diferente a todo el resto, porque todas estas preguntas existenciales van a seguir ahí. Y cuando sigan ahí en sobriedad, tú vas a poderles dar una mejor respuesta. Hay mucha literatura allá afuera, vas a entender más el por qué la Biblia está escrita, el por qué se han escrito tantos libros de Dios. Y entonces en tu sobriedad vas a poder hacerle preguntas directamente a un poder superior, tratando de responderte tus propias preguntas. Y entonces vas a disfrutar más la vida. No se te va, mira, yo algo de lo que padezco mucho en lo personal es, bueno, voy a tratar de no alargar mucho este tema porque dije que estos temas los íbamos a hacer cortos, de 20 minutos y ya estamos 20 minutos. Entonces, pero después voy a intentar hacer un live para que sea más extenso y para poder hacer hacer las más preguntas, ¿no? Más detallado de la manera en la que hoy veo, ah, en la que yo veo el mundo, ¿no? Vamos a empezar a intentar cerrar este capítulo. Dice,
Vamos a ver qué cosa es lo que no, lo que el paso 3 de del cuidado del paso 3 lo que no es en realidad, o sea, ¿no? Porque hay cosas que el paso 3 no nos va a cambiar, porque siempre tendremos nuestra esencia, eso somos nosotros. Los sentimientos somos nosotros, es lo que nos hace vivos, porque de otra manera sería como estar medicado y pensando en todo el día. Y eso no sería bonito. O sea, nosotros no somos un títere de plástico, no somos un títere de madera que somos manejados por Dios. No, nosotros somos seres humanos con nuestros propios pensamientos, con nuestros propios sentimientos, con nuestra propia manera de vivir y siempre seremos eso. Entonces lo único que va a cambiar es que dejemos de beber y tratemos de poder controlar más nuestras emociones para poder ser mejores personas ante la sociedad, con nuestras familias y tratando de ayudar a otra persona que sufre de lo mismo que nosotros. ¿Qué es lo que no hace el paso 3? No es dejar de pensar, no es rendirse pasivamente, no es esperar que todo se resuelva solo, no es dejar de asumir nuestras responsabilidades, es caminar, es cambiar la base desde la cual tomamos decisiones. Así es más o menos. ¿Cómo podemos practicar el paso 3 en la vida diaria? Dice, antes de actuar, detenerse y reflexionarse. Es lo que digo, que ya no seremos tan impulsivos, ya no debemos ser tan impulsivos. Cuando alguien nos diga algo que no nos gusta, en lugar de contestar inmediatamente para atrás, quedarse uno callado y reflexionar si deberíamos actuar, si deberíamos contestar de regreso para atrás o si simplemente deberíamos quedarnos callados. Porque muchas veces simplemente es quedarse callado, pero también sin hacer esos ojos chuecos que luego haces, no, simplemente aceptar y tranquilizarse y seguir avanzando. No para todo tenemos que hacer un drama. Ah, preguntarse, ¿esta decisión viene desde el miedo, desde el ego o desde la impulsividad? Es lo que digo, debemos empezar a controlarnos más a nosotros mismos simplemente porque controlar allá afuera, eso simplemente no vamos a poder. Buscamos guías en los principios, en los valores o personas sobrias, personas que no han bebido. Para eso es importante juntarse con otras personas para poder preguntarles cómo si ellos se sienten igual, si alguna vez se sintieron igual, si tienen muchas dudas. Y muchas personas hoy en día dicen, ¿verdad? Porque yo sinceramente les creo, pero no sé si así sea. Viven tranquilos, viven bien, viven tranquilos, han encontrado la tranquilidad. Y entonces es ahí donde yo quiero llegar. Precisamente por eso es este podcast, porque yo hoy en día tengo mucha ansiedad del futuro y me pregunto, ¿qué cosa es lo que vas a hacer tú con tu futuro? Y mientras llega eso, trato de hablar frente a este micrófono, tratar de poner mis ideas en orden y eventualmente si la guía llega, si mi paz llega, empezar a hablar con más tranquilidad y más calma para otras personas. Entonces, ya vamos a terminar este capítulo. Ah, sí, vamos a hacer a lo mejor más en vivos para hacernos más, ¿cómo se dice? Extendernos más en los temas. Vamos a recordar así nomás de rápido que es el paso 3. Dice, hay que reafirmar que este paso es una decisión diaria, no es algo que se hace una sola vez. Entonces, siempre que nos levantemos, por eso las personas dicen que agradecen a Dios, porque en realidad lo que estamos haciendo sí es agradecer a Dios, pero también es repasar en nuestra mente consciente que nosotros somos conscientes de nuestros actos, que hay que ir a trabajar, hay que levantarse temprano, hay que ir con mejor actitud al trabajo. ¿Por qué? Porque es lo único que podemos cambiar. Cuando algo no salga bien, simplemente evitar ese impulso de maldecir o de sobreactuar y simplemente aceptar, tratar de llevar mejores hábitos.
Es más difícil de lo que se cree, créeme, pero es posible. Y principalmente, ¿no? Cuando se nos venga a la mente el pensamiento de una cerveza, aceptar que nosotros somos impotentes ante el alcohol y que no queremos regresar a esa vida. Entonces, ser más conscientes, pedirle a Dios 24 horas y más o menos es así como yo he llevado mi programa, más o menos es así como me he mantenido sobrio de 24 horas en 24 horas. Y pues nada, o sea, esto ha sido todo por este capítulo. Gracias por haberme escuchado. Yo fui Víctor, Víctor Alcohólico, con unas cuantas 24 horas sin beber y espero que pronto ustedes puedan encontrar sus primeras 24 horas y después otras 24 y así hasta que sean semanas, meses, años y hasta que su mente se aclare y tengan un contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos. Gracias por haberme escuchado. Nos vemos en el siguiente capítulo y adiós.